Saludos, hermanos, todos ustedes que están conectados en sus hogares desde mi hogar en este domingo, primer día de la semana, día de adoración a nuestro Dios. Agradezco nuevamente el privilegio y la bendición de poder compartir con todos ustedes un mensaje de la palabra del Señor. En la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, el apóstol le dice a su joven discípulo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es una exhortación para tiempos difíciles, para tiempos como los que estamos viviendo el día de hoy. Y bien haríamos nosotros también en poner atención a esta exhortación. Aviva el fuego del don de Dios, perdón, que está en ti. Como en Timoteo, en el interior de cada cristiano y de cada cristiano está oculto un don sobrenatural capaz no solo de transformar nuestras vidas para honra y gloria, para testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino también para convertirte y convertirnos a todos nosotros en personas de un impacto impresionante en nuestro entorno. Me refiero al don del Espíritu Santo. Vamos a llamarle a este don del Espíritu Santo el poder de la conexión, el poder de la conexión, porque el Espíritu Santo tiene ese poder de conectarnos con Jesucristo, de conectarnos con la palabra de Jesucristo y empoderarnos no solamente para transformar nuestras vidas, sino también para dar testimonio acerca de lo que es vivir en Cristo. Él, el Señor Jesucristo, les prometió a sus apóstoles que no les dejaría huérfanos. Les hizo la promesa del Espíritu Santo, que les enviaría un consolador. Capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículos 16 y 17. El Espíritu Santo vendría a ellos. Jesús no los dejaría huérfanos, tampoco a nosotros. Él, el Espíritu Santo, les ayudaría a los apóstoles a recordar todas las cosas que Jesús durante los 3 años de ministerio les había dicho, les había enseñado, y que también ellos habían sido testigos de aquellas maravillosas enseñanzas que Jesús había impartido a las multitudes o a personas en particular. Y gracias a la intervención, al cumplimiento de esa promesa del Espíritu Santo, tenemos nosotros también el día de hoy en la palabra de Dios, en el Evangelio, esas enseñanzas, esa palabra de Jesús, esas parábolas, esos milagros, esas maravillas que el Señor realizó. Porque el Espíritu Santo ayudó a los apóstoles. En efecto, no los dejó solos. Él les guiará, les dice en el capítulo 16 de Juan, a toda verdad y a toda justicia, porque no hablará de sí, sino que hablará lo que yo le diga. Él me glorificará a mí y dará testimonio de mí. Y en efecto, eso es precisamente lo que el Espíritu haría. Estaría conectando a los apóstoles a Jesús. Les estaría guiando a toda verdad y a toda justicia. Les estaría recordando todas las palabras y los hechos de Jesús. Este poder de conexión les capacitaría a ellos para llevar a cabo también la gran comisión que Jesús les había dado, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Antes de Jesús ascender de regreso al Padre, cuando estaba reunido ya en ese último momento con sus apóstoles en el Monte de los Olivos, ellos le hicieron esta pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? En otras palabras, Señor, establecerás tu poder,
tu dominio y tu autoridad en este tiempo? Y la respuesta de Jesús fue: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su propia potestad, pero ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, Jesús le está diciendo: el poder de restaurar vendrá sobre ustedes. El poder para establecer el reino de Dios en la tierra vendrá a ustedes. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y este poder vino a ellos. Hechos capítulo 2. Dice que los apóstoles estaban reunidos en el aposento alto. Ya llevaban varios días que estaban orando, estaban ayunando. Desde la Pascua hasta el Pentecostés, precisamente 50 días habían transcurrido. Y allí estaban. Habían transcurrido desde que Jesús había sido entregado, crucificado, muerto y sepultado, resucitado y ascendido al cielo. 50 días, Pentecostés. Y ahí estaban ellos, esperando la promesa que habían oído de Jesús, la promesa del Espíritu Santo. Y de repente, dice el capítulo 2 de Hechos, verso 1 y 2, vino sobre ellos un viento fuerte, y se apareció sobre cada uno de ellos algo así como lenguas de fuego, y comenzaron a hablar en otras lenguas. El Espíritu Santo vino sobre ellos. El Espíritu Santo se entiende mejor por su poder de conexión que por tratar de dar una explicación o una definición teológica o doctrinal acerca de este poder del Espíritu Santo. Mejor se entiende por lo que hace. Así que vamos a entenderlo por lo que el Espíritu Santo hizo en los apóstoles. ¿En qué consistió realmente esta conexión? ¿Cómo operó esta conexión entre el Espíritu Santo y Jesucristo, entre el Espíritu Santo y la revelación de la palabra? ¿Cómo operó? ¿Cómo actuó en los apóstoles? Pues veamos algunos ejemplos. El Espíritu Santo les concedió el poder para hacer señales milagrosas a la manera de Jesús. Era importante que los apóstoles tuvieran esta capacidad, pues ello les autenticaría como verdaderos apóstoles de Jesucristo. El Espíritu Santo les daría este poder de conexión con Jesús para proyectar en su ministerio hechos y palabras que los conectaran directamente con su Señor y Salvador, quien les había comisionado a llevar este evangelio. Así que les concedió esta capacidad, este poder. Pero no solamente eso, también el Espíritu Santo les llenó de valor, les quitó sus miedos, sus temores a la intimidación. Cuando Pedro y Juan fueron arrestados por causa de predicar el evangelio y fueron llevados ante el consejo, ante el Sanedrín, la máxima autoridad judía, para que respondieran en qué autoridad o en base a qué autorización estaban ellos enseñando y predicando en Jerusalén. Y la respuesta de los apóstoles fue: consideren ustedes si es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, porque nosotros no podemos dejar de hablar, de decir, de proclamar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esto impactó a las autoridades, quedaron impresionados y se preguntaban de dónde tienen estos tal sabiduría, de dónde tienen tales palabras. No son gente común. Y en efecto ellos eran gente común y corriente, conocidos,
pescadores curtidos por el sol, pero tenían palabras poderosas, tenían un valor extraordinario. Y entonces estas autoridades cayeron en razón de que estos hombres habían estado con Jesús, habían estado con el Señor. El Espíritu Santo les dio autoridad espiritual para dirigir, para guiar. Cuando se presentaba algún problema en la iglesia, ellos se reunían, ellos conversaban y el Espíritu Santo, la conexión con Jesús, les daba la solución para resolver estas cuestiones. Cuando había cosas ocultas, el Espíritu Santo las revelaba, como cuando Ananías y Zafira trataron de mentir acerca del dinero que habían ofrendado a la iglesia, como cuando se presentó el problema de la distribución diaria a las viudas griegas. El Espíritu Santo les aconsejó qué hacer y resolver ese problema. Entonces el Espíritu Santo les dio esa visión y esa autoridad espiritual para resolver, para dar palabra. Les reveló la verdad, les llenó de empatía y del amor de Cristo. Les concedió dones, les proveyó liderazgo, les proveyó de visión para llevar a cabo la gran comisión. Les llenó de gozo en medio de la adversidad. En breve, transformó esas personas comunes y corrientes en personas extraordinarias y de un gran impacto en su medio y, por qué no decirlo, de un impacto global a través de la palabra que el Espíritu Santo les dio y que hasta el día de hoy millones de personas como usted y yo alrededor del mundo leemos y nos alimentamos de ella cada día. Pero el poder de la conexión del Espíritu Santo entre ellos y Jesucristo y entre ellos y la palabra de Jesús no solamente era para los apóstoles, es para toda la iglesia, es para usted y para mí. La clave, por hecho, para entender la rápida expansión de la iglesia en los primeros capítulos del libro de los Hechos es el empoderamiento del Espíritu Santo de los hermanos, dirigidos y guiados por los apóstoles. Es más, algunos han sugerido que el libro de los Hechos de los Apóstoles no debería llamarse el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Hace un momento se leyó Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, donde se presenta un cuadro armónico, precioso, del crecimiento, de la expansión del Evangelio. Ahí, en ese movimiento armónico, la iglesia operando como un cuerpo, había enseñanza, había oración, había comunión, había participación y alabanza y comidas en común. Y ninguno tenía necesidad de nada, porque la abundancia de los que tenían suplía la necesidad de los que nada tenían. Y dice la iglesia, el grupo de aquellos que habían creído en Jesucristo, tenían el favor de todo el pueblo y todos los días más personas querían añadirse a ese movimiento, a ese grupo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba actuando en ellos. El Espíritu Santo, la conexión entre ellos y Jesucristo, la palabra que el Espíritu Santo estaba revelando, la convicción que estaba trayendo a su vida, estaba transformando a estas personas y estaba impactando a las personas a su alrededor. El Espíritu Santo es para todos y Pedro lo explica en aquel primer gran sermón que él predicó y que trajo al arrepentimiento y a la conversión a 3,000 personas ese día. Dice él, esto que ustedes ven, esto que ustedes escuchan, es el cumplimiento de aquella profecía
que le fue dada al profeta Joel, cuando se le dijo: en los postreros días, en los postreros tiempos, derramaré de mi espíritu sobre todo género humano. La versión Reina Valera dice: sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestras doncellas y vuestros ancianos profetizarán, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando la multitud escuchó la palabra del Evangelio dada por el Espíritu Santo a Pedro, todos aquellos que le escucharon, dice, fueron compungidos, fueron conducidos al arrepentimiento y preguntaron a los apóstoles: varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? La respuesta de Pedro fue: arrepiéntanse cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo, por la autoridad de Jesucristo, y recibirán cada uno de ustedes el don del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Pues hace algo semejante a lo que hizo en la vida de los apóstoles. Nos aconseja, nos exhorta, nos consuela, nos instruye, nos redarguye, nos inspira, nos motiva, nos prepara para toda buena obra. En breve, el Espíritu Santo, nuestra comunión de conexión con el Espíritu Santo que nos lleva a Jesucristo y nos lleva a la palabra revelada, nos transforma. Cada día nos va transformando. Esto lo hace pues a través de la palabra revelada, la cual es su obra. La palabra que tenemos es obra del Espíritu Santo. La Biblia es obra del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la palabra, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por otro lado, el Espíritu Santo, que nos conecta, ese poder de conexión, que nos conecta con la palabra y nos conecta con Jesucristo, produce en nosotros, si perseveramos en esa conexión, produce en nosotros lo que se llaman los frutos del Espíritu Santo, los cuales son, dice el apóstol, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Los frutos del Espíritu los trae a cabo en nuestra vida la conexión de nosotros con el Espíritu Santo, porque éste a su vez nos conecta con Jesucristo y nos conecta con la palabra revelada, la Biblia. Nos unifica como cuerpo y nos otorga dones para la edificación de los hermanos en la iglesia. Nos da discernimiento, revela las intenciones y nuestros pensamientos. ¿No es eso lo que nos dice Hebreos capítulo 4, verso 12? Que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, es decir, hasta la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una vez que hemos leído la palabra, una vez que hemos meditado en la palabra, que hemos sido tocados por la palabra, esta palabra siempre va a revelar nuestras intenciones y va a ayudarnos a discernir nuestros pensamientos. El objetivo de esta conexión del Espíritu Santo con la palabra y con Jesucristo es el mismo que fue para los apóstoles.
el de transformar nuestras vidas, de hacerlas más semejantes a la persona de Jesucristo y ser testigos de Jesús, de su evangelio. Así transformados como los apóstoles, de personas comunes y corrientes a personas de un impacto extraordinario, personas con la mente de Cristo, personas donde nuestras conversaciones y acciones demuestran que en realidad hemos pasado tiempo con Jesús, que esta conexión y esta relación ha purgado nuestros miedos y ha exorcizado de nosotros los demonios creados, imaginarios o reales, nuestros prejuicios, nuestras supersticiones, nuestras fobias. En conexión con Jesús, sana nuestro pasado, nuestras adicciones físicas o psicológicas, trayendo sanidad interior, trayendo perdón y empoderándonos para perdonar, reconciliando, llenando de luz nuestra oscuridad interior. Eso hace esta conexión constante y también nos empodera para ser testigos de Cristo. Ahora, yo quiero que usted sepa que no solo se testifica de Jesucristo, que no solo se es testigo de Jesucristo enseñando, predicando, exhortando, orando o evangelizando. El testimonio más efectivo es el de una vida transformada por el poder de la conexión que opera el Espíritu Santo entre nosotros y Jesucristo, entre nosotros y su palabra. Nunca habrá un argumento más convincente y poderoso a favor de Cristo frente a los no creyentes que la vida transformada de un cristiano. Su gozo, su paz, su sanidad interior, su humildad, su lealtad, su paciencia, su empatía, su bondad, su justicia, su compasión, su resiliencia en la adversidad, su templanza o dominio propio, su amor propio y su amor incondicional hacia Jesús, hacia Dios y hacia los demás. Igualmente, por el contrario, no hay peor testimonio contra la fe de Cristo que la vida de un cristiano amargado, frustrado, confundido, resentido, tibio, apático, mañoso y carnal. El Espíritu Santo es el poder de la conexión con Jesús y la palabra. Es el poder para transformar nuestra vida. El poder para transformar nuestra vida y para testificar del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es para todo aquel que invocare el nombre de Jesús para salvación, para los apóstoles, para la iglesia, para usted y para mí. El don está en usted, solo tiene que avivarlo. Las palabras de Pablo a Timoteo por el Espíritu son palabras para usted también. Aviva el fuego que hay en ti. Aviva el fuego que está en ti. Tal vez tengas que avivarlo hoy. El fuego se aviva soplando y echándole leña. En la vida de las personas, el fuego se aviva a través de la comunión con Jesucristo diaria, a través de la comunión con su palabra, a través con cada oportunidad que el Espíritu mismo nos va a mostrar en nuestra vida cotidiana para mostrar la paciencia, para mostrar el amor, para mostrar la compasión, para mostrar el dominio propio, la templanza, el gozo, la verdad, la justicia en cada oportunidad, en la vida privada y en la vida pública, en el ministerio de la iglesia o en las relaciones de trabajo, de estudio, en las relaciones con el vecino, en las relaciones cotidianas comunes y corrientes.
El Espíritu Santo trajo a mi mente muchos textos de la Biblia mientras preparaba esta reflexión. Y textos de motivación, de inspiración y de alabanza. Por ejemplo, el verso que le sigue a 2 de Timoteo 1:6 es el verso 7. Y este verso vino a mi mente también, donde dice: Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otro que vino a mi mente es el Salmo 40, y le voy a citar solamente algunos versículos de este salmo. Dice: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi temor, escuchó mi clamor, perdón. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Al ver esto, puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos temieron y pusieron su confianza en el Señor. El Espíritu también hablará a tu área de necesidad el día de hoy. Lo hará a través de la palabra revelada, la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Te revelará palabra a cualquier área de necesidad de tu vida, para empoderarte, para ahuyentar tus miedos, tus inseguridades, para consolarte, para exhortarte, incluso para confrontarte, llamarte al arrepentimiento, para reconciliarte, para perdonar, para sanarte. Escucha, escucha y deja que el Espíritu te ayude a discernir las intenciones y los pensamientos que hay en tu corazón. Sí, la palabra hoy te dice que avives el fuego del don que hay en ti. Que Dios te bendiga.